llega la columna de salud a Conexión AM. El médico naturista Roberto Vitale nos propone cambiar algunas costumbres para prevenir enfermedades, incorporar buenos hábitos en la alimentación y repensar creencias que no son buenas para la salud. Buenos hábitos hacen a una vida saludable. Como cada semana tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Roberto Vitale. Doctor, gracias por acercarse hasta aquí. ¿Qué tal? Buen día, Luciana, Daniela. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, bien, la verdad que ahí lo vemos radiante. Él siempre está siempre impecable, espléndido. Y nos viene a traer toda la información que aparentemente sabe de salud, claro, ¿no? Aparentemente se mueve en esos ámbitos. Tiene buena alimentación, tiene, algunas cuestiones que él las lleva bastante bien y las maneja bastante bien. Bueno, recordarán que nos estuvo hablando hace unos días de la cuestión de la prevención, lo importante que es todo esto, ¿no? Para nuestra salud cotidiana. Y hoy, Roberto, doctor, ¿qué nos trae? Hoy vamos a resaltar la importancia de los dos hábitos más importantes, alimentación y actividad física. ¿Sí? Pero primero quiero hacer un rengloncito con un repaso de la vez anterior, lo que era prevención, si recuerdan. Habíamos hablado de prevención primaria, secundaria y terciaria. Sí. Prevención primaria se refería a aquellas acciones o conductas que uno puede tomar en su vida diaria para evitar que ocurra un daño. Bien. Prevención secundaria era aquellas medidas que uno podía implementar para detectar una patología y evitar que se produzca un daño mayor. Como ya hemos dado el ejemplo del PAP. Claro. Una detección temprana de una enfermedad para un tratamiento precoz. Claro. Y la detección y la prevención terciaria era, si ese daño se había producido, rehabilitar a la persona para que esta persona pueda, a pesar de la patología o del daño sufrido, volver a sus actividades de la vida diaria. Bien. Hoy el concepto nuevo va a ser el concepto de epigenética. ¿Lo habían escuchado alguna vez? No. ¿Qué es? El concepto de epigenética se refiere a cómo aquello que rodea a la célula va a determinar la expresión de los genes. Hoy se sabe que no son los genes los que determinan la enfermedad, sino lo que pasa alrededor de la célula va a hacer que esta célula manifieste o no determinado gen. Ajá. Yo puedo tener el gen para una determinada enfermedad, pero tienen que darse una serie de sucesos para que ese gen se exprese. Si eso no se da, la enfermedad no se va a manifestar. Claro. ¿Y de qué va a depender lo que pasa alrededor de la célula? De nuestros hábitos de vida. Claro, alimentación. Exacto, porque física. Alrededor de la célula, si yo respiro bien, va a haber buen oxígeno. Si yo me hidrato bien, va a estar normohidratada. Si yo no estoy todo el tiempo estresado, hoy la gente vive con estrés, la célula percibe una situación de peligro constante. Eso es malo. Si yo hago actividad física, los espacios se drenan, se limpian, los espacios intercelulares, y si yo me alimento bien, la célula va a tener nutrientes y no toxinas. Claro. Entonces, todo ese medio extracelular va a determinar que se exprese una enfermedad o no. Y el estado de ese medio extracelular depende de nuestros hábitos de vida. Al hablar de enfermedad hablamos de cualquier tipo de enfermedad, no solamente las de gravedad. Exacto. Bueno, hablemos de gravedad y no tan graves, pero siempre se van a manifestar primero las no tan graves. El cuerpo nos va mostrando, como habíamos hablado la otra vez, el síntoma. Claro. ¿Sí? Un dolor de cabeza, una contractura, acidez. El cuerpo nos va mostrando. ¿Sí? Hasta que se establece una enfermedad grave. Bien. Esto no es nuevo. El concepto de hábitos higiénico-dietéticos lo habla Hipócrates hace 2400 años. Todas las religiones tienen un periodo del año al cual se dedican al ayuno y a la introspección, ¿no? Para depurar el cuerpo y dan indicaciones alimentarias al respecto. Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que hoy se le restó importancia a esto. Y lamentablemente hoy ni los médicos sabemos indicar nutrición o cómo indicar ejercicio en una enfermedad. Yo tuve que hacer todos estudios de posgrado para aprender esto. No me lo enseñaron en la facultad. Claro. Todo esto. Bien, y por eso lo que quiero resaltar es ¿qué es lo que hace falta hoy? Educación. Educación, es tan simple como eso. Y resaltar la importancia de estos hábitos. Esto tendría que enseñarse en las escuelas. Claro. No puede ser que un chico no sepa el ciclo de las plantas básico, que no haya él mismo hecho crecer una planta y haber cosechado un fruto. Todo esto los chicos lo tienen que saber. En Estados Unidos había una encuesta que decía que los chicos pensaban que los pollos venían del supermercado. ¿No? Que no sabían que eran gallinas. Entonces estamos lentamente llegando a esa distorsión, ¿no? Tenemos que volver a lo básico.
No, y también teniendo en cuenta, bueno, cuando usted menciona lo de educación, lo de la alimentación y demás, estamos hablando de que en los kioscos de las escuelas sigue habiendo golosinas. Exactamente. Entonces, y discúlpenme los que se vean tocados con esto, si yo voy a hacer una campaña sobre obesidad, la publicidad no es suficiente. La mejor forma de educar es el ejemplo. Entonces, es contradictorio y vamos a generar esquizofrenia en los chicos, porque no puedo estar diciéndoles, no comas esto, pero en el kiosco de la escuela tienen eso. Entonces el chico no entiende. El mejor mensaje es el ejemplo. Es más, si vos le das el ejemplo, no hace falta la educación. Claro. Es la mejor forma de enseñar, el ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿En qué me voy a basar para estas columnas? Para las recomendaciones que voy a dar, hoy la Organización Mundial de la Salud, en su informe técnico 916, se basa en estudios científicos y epidemiológicos y redacta ampliamente todas las recomendaciones para prevenir lo que son las enfermedades no transmisibles. Enfermedades no transmisibles se refiere a obesidad, hipertensión, colesterol, osteoporosis. Le llaman no transmisibles, pero bueno, si son atribuibles a los hábitos de vida y los hábitos de vida se aprenden, claro, sí son transmisibles. En cierta forma yo le estoy transmitiendo a mis hijos malos hábitos, les transmito enfermedades. Claro. Me voy a basar también en las recomendaciones de la Asociación Americana del Cáncer, que redacta en su guía de prevención del cáncer qué tipo de alimentación y qué tipo de actividad física son recomendables para evitar determinados tipos de cáncer. Y como vos resaltás siempre, que me gusta eso que marcás, Luciana, que estas medidas hacen bien para todo el resto de los problemas que podamos tener. Claro, no es para una enfermedad puntual. Claro. Yo implemento esta medida y me va a hacer bien en hasta cómo me duermo, en el cómo estado me general. Exactamente. Hasta en el estado de ánimo. Exactamente, exactamente. Así que bueno, eso es lo que vamos a recalcar en estas columnas. Muy Muy bien, bien. realmente interesante. Me quedo con lo de la educación de los niños, ¿no? Bueno, sí, eso iba a ser hincapié, ¿no? También, qué responsabilidad, Sí, ¿no? Por ahí una se olvida de lo que tiene que hacer o cómo tiene que actuar y demás, y bueno, en estos casos es fundamental, según lo que nos está contando el doctor. No, y sobre todo teniendo en cuenta en los tiempos en los que estamos, de la publicidad masiva, donde prendemos la tele y en un canal de, por ejemplo, infantil, de dibujitos animados, por ejemplo, de 10 publicidades, 8 son de comida chatarra. Claro. Y lo importante de la infancia, por ahí está demostrado que aquel que practicó ejercicio de chico es mucho más probable que lo haga de grande. Y si no aprendió a hacer deporte de chico, es muy difícil que incorpore el ejercicio en sus hábitos. Claro, una vez que creció. Totalmente. Bien, doctor, muy claro el mensaje entonces de hoy. Atención, atención. Sí. Me gusta el mensaje concreto, Claro. al pie. ¿Cómo venimos hoy, Estamos aprendiendo un montón. Así, Cortita nos Lo tienen. bueno es que no dice lo que hay arriba de la mesa el doctor. No, ay, no. No lo va a contar No, tampoco. y si contara, ahí quedaríamos al descubierto, Dani, Estaríamos al descubierto. Ya para fin de año van a ver que esto va a cambiar espontáneamente, sin imposición. Muy bien, doctor Roberto Vitale, muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día a todos. Hasta luego. Conectate con tu salud. Si querés comunicarte con nosotros, en Facebook, caminoalser.bariloche, por WhatsApp, más 54 929 44 793701. Nuestro canal de YouTube, Dr. Roberto Vitale. Nuestra página interactiva, www.cocinanaturalonline.com.